Y para iniciar este segundo bloque queríamos conversar con él alrededor de Al grito de este pueblo, esta película que vos filmaste en el año 1972. ¿Cómo fue que surgió, digamos, la iniciativa de filmar este documental? En principio, yo tenía una deuda. Era una deuda con mi país natal. Y tenía ganas y deseos de volver a Bolivia. Y cuando me fui enterando de todo el proceso que venía surgiendo en Bolivia, el caso de General Torres, las posibles asambleas populares de los mineros, de los campesinos, de los obreros, me interesó el tema muchísimo. Entonces decidí pagar mi propia experiencia, junté un poco de dinero que había juntado con la experiencia de hacer cine publicitario con Fernando Solanas. Y junté a un joven aspirante y deseoso de ser cineasta, Jorge Höning, que todavía está viviendo en Alemania, a una, digamos, militante peronista que hace unos años se suicidó, se mató, y a un joven ayudante mío durante la época de Pino Solanas. Los cuatro, mejor dicho, nos fuimos a Bolivia y a recorrer un poco la experiencia de Bolivia, a recogerla. Yo me fui con todos los planes de filmación, ciudad por ciudad, pensando en tal cosa, tal cosa, tal cosa. Con semejante información, pensaba que iba a ser todo muy sencillo y que en no más de 2 semanas ya estaba de vuelta de regreso a la Argentina para editarlo. No fue así, porque de pronto, como pasa siempre o casi siempre, en el caso de los temas palpitantes y muy vivos, la realidad supera cualquier imaginación. Supera tanto en bueno como en malo. Supera tanto en el hecho de haber pensado que lo que uno estaba logrando con el pensamiento, con la investigación, era algo con un punto muy alto, muy determinante. Pero resulta que la realidad te sobrepasa, y eso nos pasó. Esa realidad palpitante era mucho más fuerte que lo que habíamos pensado y imaginado. Por lo tanto, no fueron 2 semanas de filmación, fueron casi 2 meses, 1 mes y medio, con algunos inconvenientes que empezábamos nosotros a pensar en cómo se iba a filmar un tipo de cine, siendo un tipo de cine que podía ser perseguido. Pese a que estaba el gobierno de Torres en Bolivia, pese a que en Argentina uno podía más o menos manejarse con cierta libertad, pese a que en Chile había un movimiento pro Salvador Allende, el cuidado que tenemos que adoptar nos llevó a practicar una suerte de filmación clandestina. Como en México. Como México, más o menos como México. Y esto, por ejemplo, el primer paso, que no fue tanto Bolivia como Chile, fui a Chile y encontré la ayuda de Pedro Chasquel, el chileno, de Miguel Letín rápidamente por encima, pero logré conectarme con el Chato Peredo, que era uno de los dirigentes de la guerrilla de Teoponte en Bolivia, que estaba junto con su hermano Antonio Peredo. Hoy los dos son miembros del gobierno boliviano. Porque la guerrilla de Teoponte había sido diezmada y Chato Peredo con Antonio se refugiaron en Chile, en el Chile que estaba iniciando el proceso de Salvador Allende. Con lo cual había todo un movimiento latinoamericano y en la zona de Bolivia, Chile y el norte de Argentina había un movimiento de crecimiento muy fuerte. Fuimos a Bolivia y en Bolivia nos encontramos con Saginés. Jorge nos ayudó mucho, igual que estaba en ese momento Walter Achúcar, el uruguayo, armando la producción que estaba por filmar Saginés sobre la noche de San Juan.
Y ahí empezamos a recorrer el país, a recorrer, a encontrarnos con la gente, a conversar, a remodificar todas las estructuras pensantes y la reflexión que íbamos haciendo sobre la película, que se iba modificando paso por paso. Y en cada lugar había no solamente una afirmación sobre un tema determinado, sino sobre todo lo que podía pasar alrededor. Hasta que llegamos por fin al momento en el cual en La Paz, el 1 de mayo del 70, se hacía la Asamblea Popular. Yo nunca había presenciado y leído mucho sobre asambleas populares, pero mucho menos en un enclave como Bolivia, en un continente como Latinoamérica. Así que esa experiencia de filmar el 1 de mayo, el desfile de los obreros, el desfile de los campesinos, las declaraciones de los campesinos, de los dirigentes campesinos, de los dirigentes mineros, de los dirigentes sindicales como Simón Reyes, como Lechín, fueron muy, ¿cómo diría?, tan importantes como para, digamos, que sea muy difícil cortar lo que ellos decían, tanto en el registro como lo fue después en la edición. Y esa experiencia de presenciar, de filmar una asamblea popular en el recinto de lo que sería el Congreso, fue como muy impactante. Y ahí determinó realmente que yo no podía dejar de estar, que yo no podía dejar de pertenecer a un cine militante, a un cine que refleje el movimiento social y político de cada país, en donde yo pudiera estar. Y bueno, eso fue la cosa más rica, más emocionante y determinante, porque a medida que eso fue así, fue una idea que nació en Viña del Mar. Y 4 o 5 años después estábamos cuajando las ideas que habían iniciado nuestro crecimiento político en Viña del Mar y que yo no presencié las que surgieron en Mérida en 68, pero sí, de algún modo, las primeras experiencias, reflexiones y discusiones y análisis nacidas en Viña del Mar sirvieron para que este encuentro en Bolivia con la realidad, con nuestra mirada hacia un país, y en este caso mi país, tuvieran como punto de partida y de resultado final la militancia, la adhesión a los movimientos sociales del país y de América Latina. Bien, entonces con toda esta riqueza les vamos a proponer a los espectadores compartir el documental de Humberto Ríos, Al grito de este pueblo.